¿Estamos todos ya? Sí, porque Falta alguien. Stephanie, porque Stephanie me dijo que se estaba mudando, así que no iba a venir hoy. Bien. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es un conjunto de puntos, un modelo que nos predice que el conjunto de datos se corresponde con una recta. Pero bueno, el modelo siempre es lineal, cuando toma los datos nunca es lineal. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando medían G? No sé, el modelo predecía que G era constante, sin embargo ya por el ruido tenías variaciones. Lo mismo pasa con una recta, si esto se corresponde a una recta, vas a tener ciertas variaciones, por ruido, por errores, por incertidumbres, por un montón de cosas, ¿no? Bueno, eso está, lo tenemos por ahí. Ahora, nosotros entonces lo que queremos hacer es encontrar la recta que mejor se represente al conjunto de datos, ¿sí? Pero no a uno o a dos, porque de hecho tomamos dos puntos cualquiera y siempre vamos a tener una recta que se corresponde con el conjunto de datos, con esos dos datos. Pero si tomamos dos puntos y trazamos la recta que une dos puntos, estamos acercando la recta a esos dos puntos, pero alejándola de todo el resto, probablemente. Entonces, de alguna forma necesitamos hacer una recta que se acerque no a un punto, no a dos, no a tres, sino al conjunto de los puntos. Y el problema es cómo llegar a una expresión matemática que represente eso, el conjunto de los datos. ¿A alguno se le ocurre alguna idea? Así de pique. O sea, no significa que toque todos los puntos, digamos. No, Simplemente que se acerque a todos que se acerque lo a más todos. posible. O al conjunto, por lo menos. Siempre la recta que elegimos va a estar más cerca de algunos puntos y más lejos de otros. Eso es seguro. Ese es el problema. Es como... La O sea, verdad que yo ni por idea. eso en física, también en el liceo, digo, hacíamos eso que dijiste vos de hacer una pendiente, después otra y una promedio. O sea, una que haya por arriba, otra por abajo y una promedio, pero dijiste que estaba mal, Claro. así que no se ocurre. Sí, ahí puedes hacer una, otra y después la bisectriz. Pero el problema con Ahí eso va. es eso, que considera muy pocos puntos y no estamos considerando conjunto entero de los puntos. Entonces no estamos acercando realmente la recta al conjunto de los puntos. Nunca entendí por qué se hace eso. Porque supongo que a ojo parecía razonable, pero en realidad. Bien. Pero no. Bien. Bueno. Uno puede medir la distancia entre un punto y la recta. Supongamos que la recta es una ecuación ficticia de la recta, ¿no? Tenemos x y t, así que nuestra ecuación va a ser x igual a por t más b. ¿Está? Capaz que no se ve ahí. X. El marcador ya murió. X igual a por t más b. Es una ecuación genérica de una recta que puede representar cualquier recta, porque básicamente variamos a y b y tenemos cualquier recta. No estamos diciendo que conocemos la recta porque no la conocemos. Conocer la recta es determinar qué parámetros, cuánto vale a y cuánto vale b, en función de los datos. ¿Tá? Y vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos, ay, para escribir así, ¿no? Me está matando. Un conjunto de datos t sub i x i, ¿tá? Tenemos entonces x1, t1, x2, t2, x3, t3, x4, t4, que son nuestros datos experimentales, ¿está? O sea, al tiempo t1 le corresponde el valor x1, al tiempo t2 le corresponde el valor x2. Es lo que tenemos en los datos, ¿no? Un vector de t, un vector de x. ¿Sí? Entonces es un conjunto de datos t sub i x i, si quieren, un conjunto de pares t sub i x i. ¿Tá? Vamos a tal que i vale 1 hasta, no sé, n de valores
T sub i, n par es T sub xy. Lo que queremos, entonces, es encontrar, en función de los valores de T sub i xy, los valores de A y B. Eso básicamente es lo que estamos buscando. Los valores de A y B óptimos. Ahora vamos a ver, el tema es que nos falta establecer un criterio de decir, esto es óptimo. ¿Qué es lo que queremos maximizar, o minimizar o optimizar en general? Si yo tomo un punto cualquiera, supongamos este va a ser nuestro punto T sub i xy genérico. Uno podría medir la distancia a la recta ficticia. ¿Tá? Eso lo podemos hacer. Creo que ustedes ya todos tienen la forma de, se les ocurre la forma de calcular la distancia de un punto a una recta. Pero vamos a hacer un poquito de trampa y vamos a hacer una hipótesis más, que es una hipótesis bastante fuerte. Supongamos que nuestro conjunto de datos T sub i xy tiene una incertidumbre en el eje X, que sería el vertical, en este caso, mucho más grande que la incertidumbre en el eje T, que sería el horizontal. Eso es razonable en muchos casos. Por ejemplo, en el movimiento que ustedes tienen, porque la incertidumbre en distancia, generalmente, es bastante más grande. Por ejemplo, una cámara mide mucho mejor el tiempo que la distancia, de hecho. Porque tenés problemas de alineación, problemas de un montón de cosas. En cambio, en cómo medir el tiempo, anda perfecto. Te mide milisegundos sin problema y la incertidumbre es realmente baja. De hecho, cuando uno graba algo de posición en función de tiempo, presión en función de tiempo, temperatura en función de tiempo, etc., el tiempo generalmente está bien medido, con una incertidumbre, siempre tiene incertidumbre, no existe una medida que no tenga incertidumbre, pero la incertidumbre es mucho más pequeña que la otra. Entonces, cuando las comparás, podés despreciar una. Entonces, podemos despreciar la incertidumbre en el eje T y considerar solo la incertidumbre en el eje X. ¿Eso a qué nos lleva? A que si nosotros queremos ver la distancia de uno de estos puntos a la recta perfecta, en vez de mirar la distancia yendo perpendicular, podemos mirar la distancia vertical nomás. Porque estamos suponiendo que la recta ya le invocó a la distancia horizontal, entonces no tenemos que hacer una proyección perpendicular. No sé si se entiende, porque generalmente cuando uno tiene un punto y una recta, la forma de medir la distancia es por la perpendicular a la recta que pasa por el punto. Claro. Claro. Ahora, Roberto dice, el no, Roberto, era de algo anterior, ese ahora, que explique de vuelta. Ah, es anterior. Está. Cualquier cosa me paran y yo vuelvo para atrás, ¿eh? O trato de explicarlo distinto. Bien, entonces, tomemos un punto TI, XY, que es este que está arriba, y miremos, dado este punto tiene una posición en T, que es T sub i, una posición en X, que es X sub i. Miremos cuánto vale la distancia de este punto a nuestra recta ficticia. O sea, esta distancia vertical. Y llamémosle epsilon sub i. ¿Ah? Lo que yo busco es cuantificar la distancia de un punto a mi recta, y después veo cómo hacer para cuantificar la distancia de todo, del conjunto de los puntos a la recta. ¿Quién me puede decir cuánto vale en función de los valores de T sub i, X sub i y del modelo, cuánto valdría la distancia? Esa epsilon sub i, que es la distancia entre el punto T sub i, X sub i, y el correspondiente con la recta, pero si proyectamos verticalmente. A mí me parece que es la posición en X del punto menos la posición en X del punto de la recta en ese T.
Totalmente. Totalmente de acuerdo con Bruno. ¿Lo entienden? ¿Se siguen? O sea, Yo no veo cómo es. claro, este punto acá tiene una posición en T que es T sub I, una posición horizontal T sub I y una posición vertical X sub I. ¿Sí? Este punto abajo, ¿qué tiene? ¿Cuál es la posición horizontal en T? O sea, lo que hicimos fue proyectar verticalmente, ¿no? El punto de abajo de la recta, este. TI. TI, estoy de acuerdo. Tiene el mismo T porque todos estos puntos tienen el mismo valor de T, como dice Sofi. Ahí va, como dice Lucas también. ¿Y qué valor vertical tiene ese punto? Supongamos que conocemos todo esto, ¿no? XY. No, porque X está un poquito más arriba. Es este. El de arriba es XY y el de abajo, el de la recta, ATI más B. ATI más B, exacto. Se sigue porque la ecuación es la ecuación de la recta, es la ecuación de la recta evaluada en el TI, que es el mismo que en el punto XY, que en el punto TI XY. Más o menos. Bien, bien, ahora sí ya lo veo bien. Me había confundido, me había olvidado. ¿Alguno no lo ve? Bueno, entonces básicamente básicamente tenemos un punto que tiene es TI, XY, y otro punto que es TI, y nuestro X es el X de la recta evaluada en TI, o sea que sería ATI más B. Por ahora, Digo, porque si solo vemos el T donde el punto que estamos evaluando y el punto de la recta que está en ese T también, tenemos dos longitudes, desde el punto de la recta hasta el eje horizontal y desde el punto hasta la recta, entonces claro, tenemos solo restamos esas dos. totalmente de acuerdo. ¿Se ve? Lo que dice Bruno es, bueno, la distancia de esta va a ser esta distancia menos esta distancia. O sea, porque la altura del punto de arriba o sea, hasta el eje horizontal es X sub I, y la del punto de abajo hasta el eje horizontal es A por TI más B. Entonces lo que dice Bruno es, bueno, la diferencia va a ser el epsilon I que buscamos. O sea, nuestro epsilon I es X sub I menos A por T sub I más B, entre paréntesis. ¿Lo ven? O más o menos. En persona es mucho más fácil, con gráficas altas es mucho más fácil. Y la facultad ya está teniendo clases presenciales, tendría que haberles dicho, vayan para el laboratorio y vamos y tenemos esta clase ahí, pero no. Sí, se entiende, sí. ¿Alguno tiene alguna pregunta?
tenemos un problema, ¿no? Que estamos asumiendo que el punto está por arriba de la recta. Si el punto estuviera por abajo de la recta, ¿cómo sería epsilon i? I más B menos XI. Ahí va. Bueno, I más B menos X. Estaría dado vuelta. ¿Está? Eso nos puede traer problemas, pero por ahora no lo vamos a considerar. Bien, entonces ya sabemos evaluar la distancia vertical, porque estamos en... Sofía está en salto, así que olvídense. Claro, debe haber algunos que están todavía en otras ciudades, así que no. Bien, entonces, tenemos una forma de evaluar la distancia de un punto a la recta. Entonces uno podría minimizar la distancia de un punto a la recta. Pero el tema es que, como decíamos, no nos conviene optimizar. Necesitamos, de alguna forma, tenemos una forma de expresar la distancia de un punto a la recta, proyectado de forma vertical, y tenemos la forma entonces de evaluar la distancia de cualquier punto a la recta, proyectado de forma vertical. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para minimizar el conjunto de los datos? Y este problema guarda mucha similitud o mucha semejanza con el problema de cómo calcular la dispersión del conjunto de los datos, que era la desviación estándar. Tiene bastante en común. Ahora, en vez de decir cuál es la distancia de un punto, en el caso de la dispersión de los datos, no queríamos expresar la distancia entre un punto entre un valor y el promedio, sino la distancia del conjunto de valores al promedio. ¿Y ahí qué hacíamos? ¿Se acuerdan? En el problema de la desviación estándar, lo que hacíamos era expresábamos la distancia promedio de un punto cualquiera promedio. De un valor cualquiera promedio. Y bueno, Claro, es lo mismo. en este caso podemos hacer lo mismo. A ver, Bruno, disculpa que te interrumpí. No, pero que claro, que aunque sea que estamos comparando con la recta, en verdad estamos comparando con un punto de la recta. Claro. ¿No? Ahí va. Y bueno, Sofía sugiere hacer una sumatoria, o sea, sumar las distancias de todos los puntos a la recta. Yo estoy de acuerdo. ¿Puedo borrar acá? Voy a dejar el epsilon i acá abajo, pero ¿puedo borrar la parte de medio? Dale. Después cualquier cosa se lo explico. Porque esto eran pasos intermedios. Para considerar todos los datos, capaz que en vez de considerar... Esto va a tener problemas, ¿eh? En vez de considerar la distancia de un punto a la recta, podemos considerar la suma de las distancias de todos los puntos a la recta. ¿Sí? Entonces podemos construir una cantidad E mayúscula, llamémosle, que sea la suma de I igual 1 a n de los epsilon i. O sea, la suma, ahora les muestro, de I igual 1 a n de x sub i menos a por t sub i. Ahí consideramos, siguiendo la sugerencia de Sofía y la de Bruno, definimos una cantidad E que expresa la suma de las distancias entre cada punto, entre todos los puntos y la recta proyectada de forma vertical. Nos estamos acercando, ¿no? De hecho, si esto lo dividiéramos entre la cantidad de datos que tenemos, tendríamos una expresión de la distancia promedio entre cada punto
y la recta. ¿Se sigue hasta ahí? Interesante. Está. Entonces, de alguna forma, esta cantidad de considera todos los puntos y considera la distancia del conjunto de todos los puntos a la recta, por ahora. Pero tiene un problema. Tiene un problema. Porque en realidad no están midiendo la distancia sin signo, sino que están midiendo la distancia con signo. Porque los puntos que, a esta sumatoria, los puntos que vayan por abajo nos contribuyen negativamente y a los puntos que van por arriba nos contribuyen positivamente. ¿Sí? Era básicamente el problema que teníamos con la desviación estándar también. ¿Se acuerdan? O sea, hay que elevar al cuadrado, decís. Ahora, si elevamos al cuadrado o tomamos valor absoluto, ahí anda mejor la cosa. Porque el problema es eso, que la distancia es sin signo, en realidad. Entonces, una forma de saltar ese problema es elevarla al cuadrado. Así que podemos definir, vuelvo para atrás y poner un cuadrado acá y un cuadrado acá. Tenemos la suma del conjunto de la suma de estas distancias al cuadrado. ¿Sí? Imagínense que en un caso ideal, porque esto es algo que experimentalmente no puede pasar, tenemos que todos los puntos están perfectamente alineados con una recta. Entonces, la recta óptima va a ser la recta esa que define el conjunto de los datos. ¿Cuánto valdría E en ese caso? 0. 0. 0. Eso sería una correspondencia perfecta, E vale 0. Y en cualquier otro caso, E, ¿qué signo tiene? Estoy hablando del signo nomás, no de valor. Positivo, como dice Roberto. Perfecto. ¿Por qué? Porque estamos sumando valores al cuadrado, así que eso va a ser siempre positivo. Siempre positivo, nunca negativo. Nunca hay un positivo. Bien. O sea que tenemos una cantidad que representa la distancia del conjunto de los datos a nuestra recta ficticia, que todavía no conocemos, y que sabemos que tiene siempre valores positivos y que en un caso ideal vale 0. Entonces, ¿qué querríamos hacer? Bueno, tratemos de que esta E valga lo menos posible. Porque ahí estamos minimizando la distancia entre la recta al conjunto de los datos. Bueno, eso es el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados te dice minimizar la recta al conjunto, encontrar la recta óptima que mejor se corresponde con el conjunto de los datos, minimizando la suma de distancias cuadráticas entre cada punto y la recta. Por eso mínimos cuadrados, porque minimiza la distancia al cuadrado, la suma de la distancia al cuadrado de cada conjunto de los puntos, que es equivalente, como les decía, a minimizar la distancia promedio entre cada uno de los puntos y la recta. Siempre considerada verticalmente la distancia. ¿Tá? O sea, tiene una hipótesis que es básica, que es considerar la no incertidumbre del eje horizontal, en este caso el eje del tiempo. Esa es la hipótesis principal. Y una idea que es minimizar la distancia promedio al cuadrado, perdón, el promedio de las distancias al cuadrado del conjunto de cada uno de los puntos a esa recta. ¿No? ¿Se sigue más o menos? Profe, ¿Sí? ¿no habría que dividirlo entre la cantidad de datos? Estoy totalmente de acuerdo. Si queremos minimizar la distancia promedio, tendríamos que dividir entre el conjunto de datos.
ahí estaríamos minimizando el promedio de la distancia al cuadrado. Pero a la hora de hacer un proceso de minimización, da igual si dividimos el conjunto de datos o no, porque el valor óptimo va a ser óptimo para E definido así o para E definido con un 1 dividido la cantidad de datos. No sé si se sigue esa parte. Y de hecho, Sí, sí. para hacer la distancia promedio, si queremos que esto tenga unidades de distancia, tendríamos que tomar la raíz cuadrada, como hacíamos con la desviación estándar. Pero lo mismo, minimizar esta cantidad y minimizar la raíz cuadrada de esta cantidad, es lo mismo, porque son las dos funciones monótonas crecientes, no pasa nada. Por eso también es lo mismo minimizar el epsilon i con valor absoluto o con el cuadrado. Y ahora vamos a ver que es mucho más fácil minimizar el cuadrado que minimizar el valor absoluto, por el problema de la derivabilidad del valor absoluto. ¿Se sigue por ahora? Sí. Está. Tenemos esto. Tenemos esa cantidad E y la queremos minimizar. Ahora, vamos a ver de qué depende esta cantidad E. Capaz que la pueden ver en esta expresión. ¿Qué cosa? Nuestra expresión es la suma de I igual 1 a n de x sub i menos a por t sub i más b al cuadrado. ¿Qué valores de estos son conocidos y qué valores son desconocidos? O sea, ¿cuáles son parámetros y cuáles son en realidad variables de la función? Acuérdense que la recta todavía es ficticia. Es ficticia en el sentido de que no conocemos los valores de A y B. Ahora, los valores de x sub i y t sub i, ¿los conocemos? Martín asiente. ¿Qué es el único que Sí, veo? porque es un punto que medimos nosotros, Claro, experimental. todos los t sub i y x sub i son valores que son un conjunto de datos experimentales. Así que los t sub i y los x sub i los conocemos. Son nuestros parámetros, ya los tenemos determinados. Y a y b es lo que no conocemos. Así que esta E la podemos ver, la podríamos ver. ¿Puedo borrar la gráfica arriba? Estoy medio corto de espacio. ¿No? Nuestra función E la podemos pensar, porque aparte lo que queríamos es justamente encontrar los valores de A y B, o sea, encontrar la recta que mejor se corresponde, o sea, encontrar el valor de A y B que sea óptimo. Y entonces, ¿qué queremos? Encontrar el valor de A y B que haga que esta E sea lo mínimo posible. Entonces, podemos pensar E como una función de dos variables. E de A, B, definida por lo que teníamos abajo, ¿no? La suma de I igual 1 a n de x sub i menos, perdón, vamos a poner recto, menos a t sub i más b al cuadrado. Menos. Es una función que depende de dos variables, básicamente. Entonces, tenemos E, que es una función de dos variables, que vive en un espacio, en un plano, si se quieren, de A y B, y queremos encontrar la posición en ese plano en el que E es lo mínimo posible. Ese es nuestro problema. O sea, convertimos el problema de encontrar la recta que mejor se corresponde a los datos a un problema de minimización básico, básicamente. ¿A uno se le ocurre cómo proceder acá? No hay que usar derivadas Sí, estoy de acuerdo. Una y forma de después minimizar hallar los puntos. es con derivadas. Ya es el mínimo por ahí. ¿Cómo? Ya es el mínimo por ahí, por las derivadas en sí. Sí. ¿Ustedes se acuerdan a cómo hallar mínimos relativos, en cálculo, cómo hallar mínimos relativos y absolutos? O sea, extremos absolutos en general. Sí, pero no con dos variables. No con dos variables, está. Bueno, entonces acá viene un poquito una cosa nueva.
Nuestra función depende de dos variables. ¿Saben lo que es una derivada parcial? Capaz que ya tuvieron que hacer en física. Sé que en cálculo... Tenías que derivar en función de una variable y después derivar en función de la otra variable. Después se hacía algo ahí entre medio, bueno, no me acuerdo qué era, pero se hacía. Está. Bien, entonces tengo que... El tema es que, claro, en el curso normal de taller, cuando vemos la ley de propagación de las incertidumbres, ahí les explico cómo hacer, qué es una derivada parcial y cómo hacerlo, pero acá vamos a tener que explicarlo acá. Es bastante sencilla la idea. ¿Puedo borrar acá? Ya tenemos todo anotado ya. Bien. ¿Cómo hacían? Entonces, imagínense que depende solo de una variable, ¿no? De A. ¿Cómo encontrarían el mínimo? ¿Saben que es una función positiva? Siempre. Que tiene básicamente una variable que está elevada al cuadrado. Es una recta elevada al cuadrado, así que uno espera una cosa medio paraboloide. Una parábola. En el espacio de A y B, ¿no? En el espacio de B uno espera que sea un paraboloide la función, porque es básicamente una función lineal de A y B elevada al cuadrado. Supongamos que tenemos una variable sola, que es, esto fuera, en vez de una función de A y B, sería solo una función de A, una recta elevada al cuadrado, lo que te da un polinomio de segundo grado, en A, y queremos encontrarle el valor mínimo. Si tenemos un polinomio, en realidad ya sabés, tenés una ecuación ahí para el valor mínimo. Pero si fuera una función cualquiera, ¿cómo calculan eso? Matías, capaz que tenía la respuesta, ya le dijo sí. ¿Cómo encontrás el extremo? ¿Martín? Donde la derivada sea cero no exista. Ahí va. Cuando la derivada valga cero. Cuando la derivada no existe, es un extremo un poco más raro, ¿no? De los puntos angulosos. Pero puede ser. Puede ser. En Totalmente. cálculo, si decís que solo cuando sea cero está mal. Está mal, sí, porque de hecho tenés funciones, las funciones que no son suaves, que no son de tipo C1, te va a pasar eso. Pero en este caso, ¿qué pasa? Tenemos una función bastante más sencilla, que es una función paraboloide. Es infinitamente derivable la función. La derivada siempre va a existir en todos los puntos. Esa es la particularidad que tenemos. Entonces, en este caso, es seguro decir que estamos en terrenos seguros si decimos que es cuando la derivada valga cero. ¿Está? Entonces, si fuera una función e solo dependiera de A, básicamente, si ya sabemos que se porta bien por algún otro motivo, o sea que no tenemos valores donde no existe la derivada, no tenemos valores donde la función sea discontinua, ni donde la derivada sea discontinua, porque cuando la derivada es discontinua, las derivadas de orden superior en algún momento no existen. Entonces, podemos decir que básicamente hacemos la derivada de la función, que sería la derivada de e, la igualamos a 0, y en el valor de a en el que la derivada valga 0, está el mínimo. ¿Sí? Eso sería un problema de extremos. Ahora el problema es que tenemos dos variables. ¿Sí? Y entonces les voy a introducir un nuevo concepto. Cuando tenés funciones de varias variables, pero que van de Rn, digamos, a R, que son funciones de varias variables, pero que el resultado es un número. En este caso, nuestra función es una función de A y B, pero para cada valor de A y B nos da un valor real. ¿Tá? No nos da otro vector, o sea, otro conjunto A, B, sino una función que, dado A y dado B, nos da un real. En ese caso, podemos definir lo que llamamos la derivada parcial. ¿Qué es hacer la derivada parcial en general? Esto es algo general, se los anoto y se los borro. Uno tiene una f, por ejemplo, tenemos una función f de dos variables, x, y. Por ejemplo, no sé, x cuadrado por y más, no sé, x, por decirlo. Es una función de dos variables, ¿no?
Para cada valor xy hacemos x, para cada par xy hacemos x cuadrado por y más x, nos da una variable. Si nosotros quisiéramos hacer derivadas respecto de esto, el tema es que tenemos dos variables. Entonces, existe el concepto, en realidad lo que uno busca en una función de varias variables, lo que tenemos es el diferencial, y eso lo van a ver en cálculo 2. El diferencial es una transformación lineal, ahí es donde se articula un poco álgebra, lo que están viendo de álgebra lineal con lo que están viendo de cálculo. Y es central para toda la formulación matemática de la física. Pero bueno, lo que sí podemos hacer, sencillo, es definir esto. Y estos símbolos que les voy a escribir son simplemente una forma de anotarlos. Podemos definir la derivada parcial de f respecto de x, respecto de x, y la derivada parcial de f respecto de y. ¿Está? ¿Qué es la derivada parcial de f respecto de x? Es, agarro la función que depende de dos variables, x e y, considero que la variable es x y que y es una constante. ¿Se entiende? Que y es una de las constantes de la función, que no es una variable. Por eso es una derivada parcial respecto de x, porque estás considerando solo, vos tenés una función de dos variables, se puede ver como de R2 en R, se puede ver como una especie de sábana, ¿no? Que se está moviendo. Estamos mirando, al hacer la derivada respecto de x, estamos mirando el conjunto de las pendientes cuando uno toma un corte de la sábana en el eje x, porque ahí se vuelven funciones de una variable, básicamente. Entonces, la derivada de f respecto de x es, agarro la función de dos variables, pero la considero de una sola. Después, en cálculo 2 van a ver toda la argumentación y todos los momentos en los que esto es válido y en los que esto no es válido, cuando esto te da el diferencial y cuando no. Hay un montón de detalles al respecto, pero que ahora, como lo estamos usando instrumentalmente, es para tomar una idea, así que no pasa nada. La derivada de f respecto de x es, entonces, considera que la variable es x, que y es una constante, y derivar eso. Entonces, ¿cuánto nos daría la derivada de f respecto de x? Como función de x, ¿no? Sin evaluarla en un punto dado. 2x más 1. 2x más 1. ¿Se ve? Porque y es una constante, sería la derivada de k por x cuadrado, o sea, sería k por 2x, o sea, 2x por y, más la derivada de x, que vale 1. ¿Se sigue hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, perfecto, perfecto. Y equivalentemente, ¿cuánto valdría la derivada de f respecto de y? X cuadrado. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien se entiende por qué? Porque ahora la variable es y y todas las x son constantes. Así que miramos la función, nuestra única variable es y. Así que esto es x cuadrado. ¿Se ve? Más o menos.